La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a hablar acerca de dos planes de evangelismo que han sido de mucha bendición a nuestro ministerio y que queremos compartirlo para que también sea de bendición en tu iglesia, como líder de tu comunidad, para que puedas beneficiarte de este plan de evangelismo. Como hemos hablado, tenemos una serie completa de evangelismo. Puedes verla ahí en nuestro canal para que veas ahí toda la serie de evangelismo. Ahí estamos enseñando ahí cómo preparar tu testimonio personal, cómo evangelizar persona a persona y varios planes que hemos desarrollado, como ganar a tu familia para Cristo, amigos y otros planes que tenemos ahí, como ayudar a los nuevos convertidos a perseverar y demás. Pues a esa lista hoy vamos a añadir dos que están semejantes una a la otra. Es el plan invasión y el plan 70 que llamamos. El plan invasión lo basamos en Hechos capítulo 5 versículo 42 y el plan de los 70 lo basamos en Lucas capítulo 10, la misión de los 70 que Jesús organizó y envió a predicar. Ok, estas dos estrategias son estrategias de evangelismo para poder impactar nuestra ciudad y ganar almas para Cristo. Como hemos hablado en múltiples ocasiones, Dios ha llamado a la iglesia y a cada creyente, por ende, para que sea un ganador de almas. Esa es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Algunas personas dicen, bueno, yo no soy evangelista, ni pastor, ni misionero, etcétera. Bueno, no todos serán pastores, evangelistas, pero sí todos son llamados a ser ganadores de almas. La encomienda de Jesús última fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y eso abarca a todos los creyentes, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. No dice estas señales seguirán a los pastores o a los evangelistas únicamente, sino estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ahí dice, echarán fuera los demonios, orarán por los enfermos, etc. O sea, esa palabra que Dios dio ahí es para todos los creyentes. En Corintios también hemos hablado de eso, en el capítulo de los Corintios, el capítulo 12, habla de los dones espirituales, y habla ahí de que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene una función. En Efesios también, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, que Dios puso los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina de error que por estratagema de hombre usan para engañar, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos para aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la cita de esa escritura de Efesios. Y ahí explica claro el Señor. Ahí lo que quiere decir el Señor claramente es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos los creyentes, cada uno es miembro y cada uno tiene una función. Y que todos trabajando unidos, como dice, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando la iglesia, que cada congregación, lo hemos dicho, es como un ejército, como una compañía, un escuadrón del ejército de Dios esparcido por todo el mundo, Dios los coloca en algún lugar de la tierra para que puedan ahí hacer la obra de Dios, la misión de Dios, que es ganar al mundo para Cristo. Para eso estamos aquí en la tierra. Pues cuando cada creyente entiende su rol, entiende que cada uno es miembro del cuerpo y cada uno
funciona en su área, con los talentos que Dios le da, con las capacidades que Dios le da. A todos Dios nos da talento, a todos Dios nos da capacidades. Y cuando nosotros negociamos los talentos, adquirimos más. Es como todo, cuando nos perfeccionamos en una área, vamos desarrollándolo. Como cuando usted entra en una empresa, ¿no? Cuando usted entra en una empresa, si usted es dedicado y usted hace buen trabajo y usted sigue perfeccionándose, usted va a subir a otros niveles y va a alcanzar otras posiciones. Así es en este asunto de la iglesia del Señor. Cuando nosotros estamos en la iglesia y nos dedicamos al Señor, vamos adquiriendo capacidad y esos talentos los ponemos a funcionar y adquirimos más. Entonces, cada uno de los creyentes de la iglesia entonces adquiere capacidades, adquiere talentos y los pone en funcionar. Y cuando toda la iglesia está funcionando de esa forma, esa es la voluntad de Dios. Y eso hay que enseñarlo para que la gente pueda entender eso, porque en muchos lugares se conforman solamente con hacer miembros de iglesia. Aunque la gente llega a la iglesia, de su culto, se vaya para su casa y se acabó. Ese es todo el evangelio, pero eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. El evangelio no es ser miembro de una iglesia, el evangelio es ser discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo es más allá de ir al culto y irse para la casa y ya está, no. Un discípulo de Cristo es uno que vive la vida de Jesús, que hace y vive como Jesús vivía, como la iglesia primitiva vivía. Y ese es el rol. Sobre todo tener la visión. Necesitamos tener una visión perfecta. Como hemos hablado, Hechos 20:20 habla de una visión perfecta. La iglesia y los creyentes deben tener visión 20:20, visión perfecta. Una visión perfecta es la visión de Cristo. Cristo vino a la tierra a salvar la humanidad. Y nosotros estamos aquí para salvar la humanidad, para salvar las almas. Si tú eres llamado por Dios, Dios te salvó y eres creyente, tu responsabilidad y tu llamado es salvar las almas. En la forma que tú tengas la capacidad para hacerlo, tú tienes que hacerlo. La Biblia dice, todo lo que tú viene en tu mano, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que tú puedas hacer para el Señor, entonces tú tienes que hacerlo, porque Dios te está mirando. Y Dios está observándote. Y como dice mi amigo Pavón, el que trabaja con nosotros en el ministerio, dice, él tiene un lema, dice, cuando yo necesito, yo le pido a Dios y Él me contesta. Pues cuando Dios necesita y me dice que haga algo, yo tengo que hacerlo también. Y nosotros, qué bueno, ¿verdad? Me gusta esa ilustración que él siempre usa. Y es así. O sea, nosotros tenemos a veces necesidad y le pedimos, Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendíceme, Dios mío, sáname, Dios mío, resuelve mis problemas, ok, y Dios siempre nos bendice. Pero que cuando Dios nos pide, gana almas, trabaja para mi obra, echa adelante mi obra en la tierra. Entonces tenemos que cumplir con el Señor. Porque vamos a tener que darle cuenta a Dios algún día. Vamos a tener que enfrentarnos ante el Señor y Él nos pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros como creyentes desarrollarnos en todas las capacidades que podamos para dar fruto. La Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y dice al principio de ese capítulo 15 de Juan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, y todo el que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay dos tipos de frutos, fruto en la vida espiritual, en los frutos espirituales, andar en el espíritu, y también fruto en la obra de Dios. Dios demanda que nosotros demos fruto, así que hay que, como dicen mis hermanos en algunos países de América Latina, hay que ponerse las pilas, las baterías, a actuar bien, porque vamos a tener que darle cuenta a Dios. Ok, entonces, por eso estamos desarrollando estas estrategias. Hemos hablado y estamos tratando de dar herramientas. Yo creo que no solamente debemos mencionar los males de la gente, sino darle soluciones. Y eso es lo que queremos en nuestro ministerio. Dios me habló de eso desde que comencé, no solamente dígales el mal de la gente, darle soluciones. ¿Cómo? En la prédica, en la enseñanza, en la oración, en la administración, ayudando a la gente. Y en la enseñanza tenemos que hacer discípulos. Jesús dijo, haz discípulos enseñando. Y por eso enseñamos
vida profunda, hemos enseñado sobre vida de oración, ahí hay una sección de completa de estudios sobre la oración para que tú te desarrolles en tu vida de oración, en la vida de fe, en la búsqueda de Dios, y también queremos dar estrategias de evangelismo para que tú sepas cómo hacer el trabajo, porque a veces se le dice a la gente, ustedes no trabajan para Cristo, trabajen para Cristo, no sean perezosos, pero no se le enseña a la gente. Entonces nosotros queremos enseñarle, y por eso estamos enseñando cómo hacer las cosas, ¿ok? Y como dije, después de darle esta introducción y repaso, entonces hemos dado planes. Nosotros lo llamamos planes. Planes son estrategias de actividades para realizar en la iglesia. Y como dije, pues hoy vamos a hablar de estas dos estrategias que le llamamos planes, el plan invasión y el plan de los 70. Ok, ¿cuál es el plan invasión y cuál es el plan de los 70? Bueno, es evangelismo casa por casa. Esa es lo que une a estos dos planes. Luego ya enseñamos a cómo evangelizar a la familia, amigos, etcétera, pero esto es más propio a ir al terreno, ir a la comunidad a evangelizar casa por casa. Ya hablamos de los cultos en los hogares, el plan Cornelio que hemos hablado, ya hemos hablado de eso, está ahí, pero este es un plan de estrategia donde vamos a hacer una saturación, lo que llamamos una invasión a la ciudad. Ok, esto es cuando nosotros, como hemos dicho, capacitamos nuestra iglesia, a los hermanos, y los mandamos entonces al terreno. Y está basado, como dije, en Hechos 5:42, que dice la Biblia, que los discípulos dicen, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la iglesia primitiva, ¿ok? Y eso está en el capítulo 5, eso era comenzando la iglesia. Ellos entendieron el mensaje del Señor. El Señor les dijo, yo les voy a dar, me voy al cielo a prepararle el reino, la morada para ustedes, y luego voy a venir a buscarlos, pero mientras yo hago eso, yo quiero que ustedes vayan a predicar por todo el mundo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos entendieron esto. Dijo, cuando ustedes hagan esa labor, la terminen, yo vendré a buscarlo. Y como ellos querían que Jesús viniera pronto, rápidamente todos empezaron a irse por todas partes a predicar. Y eran todos. Ahí dice que todos los creyentes hacían esa labor. Entonces, la iglesia de hoy ha perdido esa visión en muchos lugares y nosotros queremos recobrar esa visión. Ok, los creyentes son llamados a ganar almas, ser soldados de Cristo, a producir. Cuando tú estás envuelto en la obra de Dios con otros, tú también recibes bendición. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando ingeniería y también estaba trabajando en una oficina de ingenieros, preparándome para mi profesión, y Dios me habló y me dijo que fuera a hacer misiones, que fuera a predicar el evangelio, y yo estaba orando para que Dios salvara a mi familia, y eso es un testimonio que quiero dar, y Dios me dijo, hagamos algo, dedícate a mi obra y yo me dedico a salvar tu familia, ¿ok? Vete a hacer misiones y yo voy a encargarme de tu familia. Y yo lo hice, me fui a hacer misiones, a levantar iglesias a otros países, y Dios salvó mi familia. Cuando nosotros nos enfocamos a hacer la obra de Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como dice mi hermano Pavón, cuando nosotros pedimos que Dios obre, pero nosotros tenemos también que hacer lo que Dios nos manda hacer. Y entonces el propósito es que los hermanos se involucren en la obra de Dios, ¿ok? Y la iglesia primitiva entendió eso y fueron testigos y empezaron a evangelizar. Y como hemos dicho, la Biblia dice que antes de los primeros 60 años, que fue cuando se terminó de escribir el libro de los Hechos, ya millares habían creído. Y esos millares no los ganaron solo los 12 apóstoles, era que todos los creyentes, toda la iglesia primitiva entendía que tenían que ser ganadores de alma, y todos fueron a predicar el evangelio. La Biblia dice en los Proverbios, capítulo 11, dice que el que gana alma es sabio, así que hay que hacer sabio ganar alma. Entonces, el plan invasión
es ese, que ellos se lanzaron por toda Jerusalén, llenaron a Jerusalén de la palabra de Dios. Por eso fue que los cogieron presos y el Sanedrín estaba nervioso porque les dijo a Pedro y a Juan: ustedes han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Qué bueno sería que nos dijeran a nosotros: ustedes han llenado mi ciudad, la ciudad nuestra, de la palabra. Eso es lo que queremos, una invasión. Y la invasión se puede lograr con ir casa por casa a distribuir. Ok, la primera fase, la primera cosa que podemos hacer es lo más sencillo, lo más simple, que es distribuir literatura. Debemos organizarnos. Nuestra estrategia contempla que nosotros podamos tomar la ciudad, el mapa de la ciudad si es posible, y buscar los lugares, los barrios, los sectores, las urbanizaciones, las aldeas, o como se llame en tu país, y entonces nosotros seccionar, y a cada una de esas secciones donde vivan hermanos, entonces designar grupos para que vayan a saturar ese ambiente. Preparar literatura. Yo creo mucho en la literatura. Nosotros tenemos que tener siempre literatura cristiana. La Biblia es la mejor literatura. Dios nos habló por las Escrituras y todavía tenemos el libro de Dios. Fíjate cómo Dios cree tanto en la Escritura que nos dio su libro, la palabra de Dios. También están los tratados, folletos, revistas, materiales, flyers, un sinnúmero de literatura que podemos producir para poder entonces nosotros invadir la ciudad. Ok, asignamos cada sector, cada barrio, como dije, aldea o villa, como se llame en tu país, y designamos un grupo. Nosotros dividimos en células. Me gusta el término células porque es para multiplicar. Una vez la célula crece, hacen dos grupos y sigue extendiéndose para que entonces todos trabajemos. Esto es una estrategia de guerra, hermano. Nosotros somos el ejército de Dios. Y el líder de la iglesia, el pastor, el líder, los líderes son como el capitán, el teniente, el general, lo que Dios pone ahí, para que entonces delineemos una estrategia de guerra. Esto es una estrategia de guerra. Estamos orando, ayunando, capacitando a la iglesia, llenándonos del poder de Dios, ¿verdad? Para estar llenitos de la presencia de Dios, y nos lanzamos a evangelizar. ¿Ok? Empezamos a predicar el evangelio, pero tenemos que hacerlo ya. No podemos estar, hay gente que dice: no, cuando mi iglesia esté preparada espiritualmente, entonces yo los mando. Bueno, si tu iglesia todavía no está preparada, después de tanto tiempo, algo está andando mal ahí. Entonces yo creo que va a haber que hablar en serio con el Señor, porque después de tanto tiempo tiene que estar preparada. De hecho, Jesús mandó al endemoniado gadareno a predicar desde el mismo día que se convirtió. Dios: vete, cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Ok, hay que prepararse ya. Si no está preparado, hay que, en el próximo culto, hay que llamar a la gente al altar para que se reentreguen su vida al Señor y empiecen a prepararse y enviarlo inmediatamente, ¿no? Estamos en los últimos días, las señales se están cumpliendo. Nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en la tierra, hermano. Nos está gritando: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo sé que hay gente que no entienden eso. Yo no sé qué están pensando la gente. Hay gente que yo no sé qué pasó. Bueno, a veces pienso lo que dice la Biblia: el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que nos crean de los que no creen. Pero eso es a la gente que no son cristianos. La Biblia dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros estamos en la luz, andad como hijos de luz, dice la Biblia. O sea, nosotros tenemos que entender, hermano, que todo esto que está pasando no es otra cosa. Esto es el cumplimiento profético. ¿Y qué usted cree? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar? ¿Cuál usted cree que es el mensaje que Dios nos está dando a través de todo lo que está pasando? ¿Sabe cuál es? Si no lo sabía: vengo pronto, se está acabando el tiempo. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo mi voluntad? ¿Están cumpliendo mi voluntad? ¿Están en la perspectiva que yo quiero? Esto es para despertar, hermano. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y la luz de Cristo te iluminará, dice la Biblia. Si estás durmiendo el sueño de la indiferencia, despierte. Por eso es que Dios a veces nos sacude nuestra vida. Y esto es un sacudón espiritual que Dios está dando a la tierra. Le está dando un sacudón espiritual a la iglesia. Vamos, despierten, que esto se está acabando. ¿Cómo quiere más que Dios le hable, hermano? ¿Cómo usted quiere más que Dios le enseñe que estamos en tiempos
difíciles finales. Bueno, ¿qué más Dios va a hacer? Ha sacudido a la tierra completa, la ha jamaqueado la iglesia, los cimientos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vamos a pasar en todo este tiempo sin hacer nada? Hermano, ¿qué pasó? Hay que abrir los ojos. Esto es Dios hablando a su pueblo. Yo siento la unción de Dios en esta hora. Amén. Siento la presencia de Dios que está hablando a tu vida. ¿Ok? A ti como hermano, a ti como líder, pastor, líder de iglesia. Esto es un tiempo crucial. Tenemos que hacer la obra de Dios. Para eso Dios nos ha llamado y nos va a pedir cuenta, ¿ok? Así que, bueno, uno se emociona cuando siente la unción de Dios, hermano, y dice cosas por el Espíritu. Yo siento esa unción que tenía que decir eso, hermano. Necesitamos despertar, ¿ok? Entonces, ¿cómo entonces podemos, esa unción, ese llamado de Dios? Pues hay que canalizarlo. Para eso Dios nos dio la mente de Cristo. La Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo es para ponerla a funcionar, es para pensar, es para analizar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estrategia. Aquí te estoy dando estrategia. Dios me dio estas estrategias y te las estoy compartiendo contigo. ¿Qué más tú quieres que Dios haga? Ahí están las estrategias, ¿ok? Organiza tu iglesia. Busquen de Dios y el que no esté bien convertido que se convierta bien y que se afirme, que se llene de Dios y que se ponga a orar, a ayunar, a buscar a Dios en espíritu, en verdad, que se sacuda. Hay que sacudirse de todo lo que la Biblia dice, que hay que hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay que sacudirse, hermano, y buscar de Dios. Este es el tiempo. Dios nos está hablando por lo que está pasando para despejarnos de todo peso del pecado que nos asedia, como dice la Biblia. Y correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hay que hacer algo, hermano, hay que hacer algo, ¿ok? Y cuando buscamos a Dios como líderes, somos responsables porque Dios nos va a llamar a cuenta. ¿Qué pasó con la iglesia que te encomendé para que tú la apacentaras? Ok, vamos a buscar, hermano, vamos a meternos con Dios, véngase, vamos a orar, a ayunar, vamos a reprender a los demonios, vamos a llenarnos del Espíritu Santo de poder y vamos a hacer estrategia de guerra. Y como hemos dicho, yo he sentido traer esta serie de enseñanza en este momento, porque este es tiempo de preparación. Ahora que tenemos que preparar a nuestro ejército, ahora es un momento propicio para organizarnos, para cuando entonces toda esta situación pase, entonces nosotros estemos preparados y lancemos nuestro ejército, vamos, porque hay mucha gente en necesidad, hoy en día, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con depresión, hay mucha gente, hogares a punto de destruirse, niños en depresión, inclusive niños en depresión, esas maestras de escuela bíblica, ok, hay que bregar con los líderes de niños, líderes de jóvenes, los jóvenes están en una crisis. La iglesia necesita hacer algo. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Si nosotros callamos, ¿quién va a hacerlo? Satanás no lo va a hacer. Y los gobiernos están locos, no saben ni qué hacer. Es la iglesia la que tiene la respuesta. ¿Ok? Entonces, empezamos con el plan. Déjeme continuar porque si no termino hoy, amén, pero vamos a seguir con todo esto en el nombre del Señor. Ok, el plan invasión. Ok, mandamos a nuestra iglesia, organizamos grupos y los mandamos a todos los lugares con literatura, lo más básico, lo más sencillo, que no hay que ser un conocedor de toda la teología para uno poder repartir literatura, invitar a la gente para la iglesia. Que la gente sepa, mire, estamos allí, la gente sabe que están allí en la iglesia, pero nunca los han ido a visitar. Hay iglesias que en la comunidad nunca los han visitado, y eso lo tengo por experiencia porque yo he ido a dar seminarios en muchos lugares del mundo y los he enviado a predicar y después han vuelto los hermanos diciendo, mire, nos estaban esperando. Ok. Vamos a repartir literatura. Obviamente esa literatura debe tener la dirección de la iglesia, si es posible el orden de culto, y vamos a ir, Jesús, aquí bien claro está la Biblia. Vamos a leer lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 10, para que vea que Dios hizo lo que yo le estoy diciendo que usted haga. Él organizó su gente. En Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante, dice, después de estas cosas, primero mandó a los 12, pero los 12 no dieron abasto, y dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar
a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Y alguien dijo, son flojos a otros. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hay que orar para que Dios levante obreros. Y les dijo, id aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces dijo, mira, empieza a darle lo que yo le estoy diciendo a usted, lo que estoy haciendo yo, dándole la idea, el plan, le da instrucciones, el Señor le da instrucciones, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa, o shalom, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Dice, y posad en ella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Eso es que se tenían que hospedar a veces porque las ciudades eran lejos y tenían que ir allá. Por eso decía así. Entonces dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y dice, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ok, por ahí sigue el capítulo, yo te invito para que lo leas, pero en resumen, el Señor lo que hizo fue darle estrategias de lo que iban a hacer. Mira que le dice ahí bien claro, los mandó de 2 en 2. Usted tiene que ir de 2 en 2, en parejas, si es posible del mismo sexo, a menos que sean familia, para evitar cualquier, usted sabe, malentendido. Y él le habló hasta de la vestimenta. Ok, usted tiene que ir bien vestido, obviamente. Usted va a representar el reino de Dios. No va a ir con sandalias o con ropa deportiva, obviamente. Usted trate de ir de la mejor forma adecuada. Jesús le dio ahí hasta detalles de lo que iban a llevar vestido o no debían llevar. Ok, entonces usted va a ir de esa forma. Entonces va a llevar a ese lugar literatura cristiana. Y primeramente lo más básico es invitar a la gente para la iglesia. Esa es la estrategia número 1. Sencillo, dar literatura, somos de la iglesia tal, estamos por aquí visitando los vecinos, ofreciendo los servicios de la iglesia, este es el orden de culto, te invitamos cordialmente para que vengas a nuestra iglesia. Aquí está la dirección de nuestra iglesia, los órdenes de culto, estás muy invitado. Eso es algo tan simple como eso, ¿ok? Luego entonces no tenemos que organizar el horario, obviamente no debemos ir a una hora no propicia, la mejor recomendación es sábados por la tarde, es el mejor horario, ¿verdad? Que podamos ir, o domingo por la tarde para poder evangelizar en esa forma. Ir en orden, casa por casa, llevando esa literatura, esa es la primera forma. Tengo que ir avanzando porque se me ha ido el tiempo, no quiero abusar del tiempo, pero rapidito, más o menos esa es la primera fase, distribución de literatura. Simplemente eso, mandas a tu gente a ir en la comunidad, alrededor de la iglesia, y luego seguir, después que saturen esa área, ir a los barrios adyacentes, así hasta ir saturando la ciudad. De acuerdo al crecimiento de la iglesia, obviamente pues se va a ir expandiendo. Ahí la gente va a recibir esa invitación para ir al culto, entonces tenemos que preparar un culto especial, especialmente el culto del domingo, y se debe siempre traer un mensaje evangelístico si es posible, y hacer llamado, hagan llamado en la iglesia, antes de finalizar cada culto, llamen a la gente que quieran aceptar a Cristo. Alguna gente ahí, quizá usted le puede decir, si desea que oremos por usted, podemos hacer una lista de oración, estamos orando por la comunidad, quiere que oremos por usted, anota su oración, la lleva allá, para que ellos vean que la iglesia se interesa por ellos. Ese es el plan, ¿ok? La otra forma es lo que llamamos rápidamente, la otra sección es lo que llamamos encuesta a la comunidad. Este es un trabajo más elaborado, entonces nosotros establecemos lo de la encuesta a la comunidad, donde vamos a hacer una encuesta a toda la comunidad para indagar las necesidades de la comunidad. Creo que no nos va a dar tiempo para entrar en estos detalles, quizás en la próxima enseñanza, para no ir a la carrera, vamos a entrar en esta otra fase de este plan, porque no queremos abusar del tiempo, ¿ok? Pero otra área de este evangelismo que vamos a hacer es que vamos entonces a evangelizar propiamente, a llevar el evangelio ya
a la gente que están realmente interesada, a la gente que se mostró interesado, que nos visitaron en la iglesia. En la iglesia siempre debe haber una tarjeta de bienvenida, tomarle la información a la persona. Si vemos que la persona que repartiendo la literatura mostró interés, entonces lo anotamos y vamos a invitar a esa persona para que si desea que podamos volver a dar un culto en el hogar, un culto de oración, el culto Cornelio, o si ellos desean que podamos también enseñarles la Biblia en su casa, un estudio bíblico, podemos ofrecerles el estudio bíblico. El libro que tenemos en Amazon, Puedes ir al paraíso, es un libro para dar estudios bíblicos a los inconversos, para ganarlos para Cristo. Está en Amazon, ahí está, son lecciones bíblicas para enseñar a la gente a ganar, a evangelizar, y hay una página en la parte de atrás, cómo realizar el estudio para los que van a dar el estudio, y los invitamos para dar un estudio bíblico, para dar cultos en su hogar, o inclusive si tienen niños, si hay iglesias que tienen programas de niños, escuela bíblica o clases para jóvenes o niños, invitarlos para que puedan participar de esa bendición. Ese es más o menos a grandes rasgos el plan que tenemos, que esas tres áreas, como dije, vamos a continuar porque el tiempo no nos alcanza y no queremos abusar del tiempo. Vamos a continuar en la próxima clase acerca de este plan. Vamos a ampliar especialmente eso de la encuesta en la comunidad, que es muy efectivo para que puedas tener todo ese conocimiento. Pero en resumen, hermano, la humanidad nos está esperando. La iglesia es llamada a evangelizar. Nosotros somos llamados por Dios a impactar al mundo. Aquella frase que dijeron, estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Eso es lo que queremos, trastornar para bien el mundo, y Dios nos llama para eso. Y como hemos hablado, como el Señor nos ha hablado en esta ocasión, Dios nos está reclamando a que vayamos a ganar al mundo para Cristo. Y yo te invito para que aceptes el reto de Dios y te conviertas en un ganador de almas, y que tu iglesia sea una iglesia evangelística que pueda ganar almas. El mundo nos está esperando, y como el Señor ha puesto en nuestro corazón hablar en esta hora, hay una hora de crisis. Hay una necesidad imperante en el mundo. Esta es nuestra hora y tenemos que aprovechar el momento de Dios, porque Dios nos va a reclamar si no hacemos la obra de Dios. Así que vamos a responder al Señor. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Dice la Biblia que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y tiemblan. Cuando Dios le habla, como está hablando en esta hora, yo sé que Dios ha hablado, que Dios te está hablando. Cuando tú oyes la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que oír la voz del Señor que nos está hablando hoy para aceptar el reino de Dios, aceptar el reto de Dios y lanzarnos a predicar. Con lo más básico, simplemente enviando a nuestra gente a repartir literatura, invitarlos para la iglesia, para organizar cultos de oración en la casa, escuela bíblica de niños, estudios bíblicos en los hogares. Por ahí empezamos, y usted verá, hermano, que va a haber una revolución espiritual. Su iglesia se va a convertir en una revolución espiritual, porque va a haber gente viniendo a la iglesia y Dios se va a glorificar, y sobre todo Dios se va a agradar de lo que usted haga para la gloria de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Te invito para que lo compartas con otros. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones. Observa nuestras series de estudio para que sean de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.